Hola, buenos días. Hoy quiero hacer una clase experimento. He grabado esta mañana un corto video de unos 2 minutos para saludarles y darles una pequeña práctica de audición rusa, y cuando estaba preparando subtítulos me di cuenta de que a lo mejor analizar un texto así de habla cotidiana podría tener más sentido que estudiar una pieza de literatura o libro de estudiantes, porque es vida real, cotidiana. Por eso he decidido examinar con ustedes todos los fenómenos que podemos ver en este monólogo corto. Por favor, coméntenme luego si es interesante, útil, necesario, si lo tengo que repetir, ¿vale? A ver, empezamos. Primero les propongo mirar este video por completo. Доброе утро! Сегодня в качестве практики аудирования я решила рассказать вам о своем утре. В будни я обычно просыпаюсь в 6:20. Точнее, не совсем. У меня стоят 2 будильника. Один на 6:20, другой на 6:40. На тот случай, если мне очень хочется в момент пробуждения себя пожалеть и поваляться еще. Я тогда говорю себе: окей, скоро пора вставать, но прямо сейчас, моя хорошая, я тебе разрешаю полежать и понежиться в кроватке еще 20 минуточек. Прикол в том, что мозг в этот момент все равно уже просыпается и начинает составлять план действий на день, чтобы успеть все, что нужно сделать за более короткое время. Если мне и удается долежать до следующего будильника, то, услышав его, я уже буквально подпрыгиваю и быстро делаю все, что нужно. Но я далеко не самый организованный член нашей семьи. Обычно в 7:15, когда нам пора выходить, мой младший сын уже стоит полностью одетый и собранный около двери и с укором смотрит на то, как я ищу солнцезащитные очки или пульт от ворот. Именно этот человек, мой собственный ребенок, показал мне, как это на самом деле просто планировать. Он мне сказал: «Мама, я просыпаюсь в 6:20. Ровно в 7 я одеваюсь и чищу зубы. В 7:10 я спускаюсь вниз и проверяю вещи. В 7:15, мама, я рассчитываю, что мы выйдем из дома». Вы спросите меня, что делает этот прекрасный ребенок с 6:20 до 7? Он играет в iPad. Он специально просыпается раньше, на 40 минут, чтобы начать день с чего-то приятного. А как у вас? Y ahora vamos a revisar algunos momentos en el texto que acabamos de escuchar. Доброе утро! Сегодня, в качестве практики аудирования, я решила рассказать вам о своем утре. Buenos días. Hoy, como práctica de audición, he decidido hablarles de mi mañana. Доброе утро es una de las formas más comunes de saludar a la gente desde la madrugada hasta las 12. En la descripción y también aquí en el rincón derecho les voy a poner un link para un video sobre cómo se dice buenas tardes y buenas noches en ruso. Pueden notar que en ruso sí tenemos muchas palabras semejantes a las españolas. Práctica de audición, práctica audирования. Pero en ruso, para determinar relaciones entre las palabras, se utilizan no solamente preposiciones, sino también casos diferentes. Formas de palabras con terminaciones cambiadas como se debe. En su forma inicial, аудирование tiene terminación «е», que aquí se sustituye por «я», porque es el caso genitivo. Siguiente. Решила рассказать. Forma femenina del pasado del verbo решить, decidir, tomar la decisión de hacer algo, más el infinitivo del verbo рассказать, contar, hablar de. Ejemplos. В 20 лет он решил путешествовать по миру. A los 20 decidió viajar por el mundo. Моя бабушка решила выйти замуж в 82 года. Mi abuela decidió casarse a la edad de 82 años. О своем утре. О. Sobre, de. Своем. Forma del caso preposicional de la palabra свой. Pronombre posesivo
que se usa cuando hablamos de algo que pertenece o tiene referencia a la persona de la que estamos hablando. Les hablo de mi mañana. Рассказываю о своем утре. Hablas de tu mañana. Рассказываешь о своем утре. Habla de su mañana. Рассказывает о своем утре. Hablamos de nuestra mañana. Рассказываем о своем утре. Habláis de vuestra mañana. Рассказываете о своем утре. Hablan de su mañana. Рассказывают о своем утре. Como pueden ver, el pronombre aquí es el mismo. Sí tenemos los pronombres posesivos de cada una de las personas también, pero la palabra свой es bastante cómoda de usar en lugar de todos ellos. В будни я обычно просыпаюсь в 6:20. Los días laborales normalmente me despierto a las 6:20. Будни, los días laborales. Solo tiene forma del plural. Si tenemos que decir lunes es el primer día laboral de la semana, diríamos понедельник, первый рабочий день недели. O sea, ya no empleamos ninguna forma de будни, porque no cambia, no tiene esta forma del singular. Tenemos bastantes sustantivos que, igual que la palabra будни, solo tienen forma del plural. Por ejemplo, ножницы, las tijeras, сливки, la nata, canículы, vacaciones. No tienen forma del singular. La palabra обычно, habitualmente, normalmente. Обычно делать что-то, hacer algo habitualmente. Muchas veces es una manera buena de traducir frases con el verbo soler. Suelo comer omelette por las mañanas. Я обычно ем омлет по утрам. В 6:20, a las 6:20. Como pueden ver, no tenemos artículos y tampoco ponemos conjunción y entre la hora y los minutos. Simplemente decimos cifras en su forma inicial. В 6:20. В 10:15. В 5:38. Claro, tenemos maneras de traducir expresiones como las 12 en punto, ровно в 12. O las 8 menos 5, без 5:08. O 12:30, полпервого. Pero con más detalles lo vamos a estudiar en una lección aparte. Ahora solamente les pido recordar la manera más fácil de pronunciar la hora. Nombramos las cifras en su forma inicial sin ninguna conjunción. Сколько времени? Который час? ¿Qué hora es? 5:30. 8:45. Y es totalmente correcto en ruso. Точнее, не совсем. У меня стоят 2 будильника на 6:20 и на 6:40. На тот случай, если мне очень хочется в момент пробуждения себя пожалеть и поваляться еще. Bueno, no es del todo justo. Tengo 2 alarmas activadas, una a las 6:20 y la otra a las 6:40. En el caso de si al despertarme se me den ganas de compadecerme y seguir tumbada. Точнее, forma del adverbio точно en su grado comparativo. Точно, точнее. Exacto, más exacto. Aquí quiere decir hablando con más precisión. Не совсем. No es exactamente así. Una forma delicada de comunicar que algo no corresponde a las expectativas. Hoy es el examen. Иван no está del todo preparado. Сегодня экзамен. Иван не совсем готов. Si no está preparado en absoluto, emplearíamos las mismas palabras, pero en una orden diferente. Он совсем не готов. No está preparado en absoluto. У меня es la forma más normal de decir en ruso tengo, porque no utilizamos para esto el verbo, sino pronombres personales en su forma del caso genitivo, con la preposición у y el verbo быть, haber, que en el presente se omite. У меня 5 братьев. Tengo 5 hermanos. У тебя 5 братьев. Tienes 5 hermanos. У него 5 братьев. Tiene
él 5 hermanos. У нее 5 братьев. Tiene ella 5 hermanos. У нас 5 братьев. Tenemos 5 hermanos. У вас 5 братьев. Tenéis, tienen, ustedes 5 hermanos. У них 5 братьев. Tienen 5 hermanos. Una vez más, en todas esas frases está omitido el verbo быть. У меня есть 5 братьев. Si lo decimos en el pasado, el verbo sigue empleándose. У меня было 5 братьев, а стало 6, когда родился Вася. Tenía 5 hermanos y ahora, desde que nació Вася, los tengo 6. Lo mismo pasa en el futuro. У меня скоро будет 6 братьев. Pronto voy a tener 6 hermanos. На тот случай, если. En el caso de que. На тот случай, если ты захочешь мне позвонить. En el caso de que me quieras llamar. На тот случай, если будет холодно. En el caso de que se haga frío. En ruso, en estos casos, se emplea no el modo subjuntivo, el que no tenemos en absoluto, sino una forma normal del futuro. Если захочешь, если будет холодно. En mi texto empleo el presente, porque aquí la expresión на тот случай, если tiene significado repetitivo, de una cosa habitual, cada vez que. Я тогда говорю себе, окей, скоро пора вставать, но прямо сейчас, моя хорошая, я тебе разрешаю полежать и понежиться в кроватке еще 20 минуточек. Me digo entonces, ok, pronto es hora de levantarme, pero ahora mismo, mi niña buena, te permito seguir acostada en la camita y darte este placer por unos 20 minuticos más. Vamos a ver, la palabra себе. Es un pronombre reflexivo que no tiene forma nominativa. Se usa cuando uno se dirige a sí mismo. Corresponde a los pronombres españoles me, te, se, nos, os, се. Я говорю себе. Ты говоришь себе. Он, она говорит себе. Мы говорим себе. Вы говорите себе. Они говорят себе. Me digo, te dices, se dice, nos decimos, os decís, se dicen. Пора делать что-то. Es hora de hacer algo. No tenemos aquí ningún verbo porque se omite. Пора вставать. Es hora de despertarme. Разрешать делать что-то. Permitir hacer algo. Además, aquí en esta frase hay varios sustantivos en forma diminutiva que añaden ternura a la frase. En vez de кровать, cama, se emplea кроватка, camita. En vez de minuta, минуточка, un minutico. Прикол в том, что мозг в этот момент все равно уже просыпается и начинает составлять план действий на день, чтобы uspеть все, что нужно сделать за более короткое время. Lo curioso es que el cerebro en este momento de todas maneras se está despertando y comienza a componer el plan de acción para el día para lograr hacer lo que es necesario en un plazo más corto. Прикол в том, что. Algo curioso que da risa es una expresión coloquial, no se emplea en el habla oficial. Puede ser sinónimo de chiste, broma, шутка, анекдот. ¿Хочешь прикол? ¿Quieres un chiste? Plan действий, plan de acción. Por favor, fíjense en que en ruso tenemos plan de acciones. La palabra действие está empleada en plural. No es una sola acción, son varias acciones. Успеть сделать что-то. Lograr hacer algo. Короткое время. Un plazo corto. Время, tiempo, es un sustantivo del género neutro. Por eso, el adjetivo corto, короткий, aquí está empleado en su forma del género neutro. Короткое. Более короткое, más corto. Grado comparativo. Если мне и удается,
долежать до следующего будильника, то, услышав его, я уже буквально подпрыгиваю и быстро делаю все, что нужно. Si logro quedarme en la cama hasta la siguiente alarma, al escucharla, literalmente me salto de la cama y hago muy rápidamente todo lo que se debe. Aquí tengo empleada la y para enfatizar el que esto sucede raras veces, aquellos pocos casos que logro permanecer en la cama. Y luego sigue la frase. Нужно что-то делать. Hacerle falta a alguien hacer algo. Мне нужно, me hace falta. Тебе нужно, te hace falta. Ему нужно, le hace falta a él. Ей нужно, le hace falta a ella. Нам нужно, nos hace falta. Вам нужно. Os, le, les hace falta. Им нужно, les hace falta. Но я далеко не самый организованный член нашей семьи, pero estoy lejos de ser el miembro más organizado de nuestra familia. Далеко не самый, самая, самое, más adjetivo. Estar lejos de ser el más, la más adjetivo. Por favor, fíjense en la formación del grado superlativo de los adjetivos aquí. Empleamos la palabra самый, самая, самое. Son tres formas para diferentes géneros rusos, el género masculino, género femenino, género neutro. Más el adjetivo. El más, la más, bello, bonito, listo, etc. Vamos a ver ejemplos. Он далеко не самый умный. Él está lejos de ser el más listo. Снег – далеко не самая распространенная форма осадков в Дубае. La nieve está lejos de considerarse la forma más divulgada de precipitaciones en Dubái. Наш – nuestro. Наша – nuestra. Наше – género neutro. Семья – la familia. Es de género femenino, por eso se emplea наша семья. Форма del caso genitivo. Обычно в 7:15, когда нам надо выходить, мой младший сын уже стоит полностью одетый и собранный у двери и с укором смотрит на то, как я ищу солнцезащитные очки или пульт от ворот. Como regla general, a las 7:15, cuando tenemos que salir, mi hijo menor ya está completamente vestido y organizado al lado de la puerta, mirándome con reproche mientras estoy buscando mis gafas de sol o un remoto de puertas. Нам надо делать что-то. Tenemos que hacer algo. Es el sinónimo de нужно, el que hemos mencionado antes. Мне надо, me hace falta. Тебе надо, te hace falta. Ему надо, le hace falta a él. Ей надо, le hace falta a ella. Нам надо, nos hace falta. Вам надо, os, le, les hace falta. Им надо, les hace falta. Hijo menor, младший сын. Hijo mayor, старший сын. Hijo mediano, средний сын. Уже ya. En el ejemplo de la palabra солнцезащитные, quiero mostrarles cómo pueden formarse las palabras en ruso. Procede esta palabra de la suma de dos raíces. Солнце, sol, защита, protección. Se toman dos raíces, солнц y защит, que se juntan usando la letra ye. Normalmente se usan ye o o para esto. Y se añade el sufijo n para formar un adjetivo. Солнцезащитные. L no se pronuncia. Ие es la terminación del plural. Именно этот человек, мой собственный ребенок, показал мне, как это на самом деле просто – планировать. Precisamente esta persona, mi propio niño, me ha mostrado lo fácil que es planear algo, de verdad. Именно этот, именно это,
именно это, más sustantivo en género masculino, femenino o neutro, precisamente esta más sustantivo. Именно этот разговор важнее всех. Precisamente esta conversación es la más importante. Именно эта девушка показалась ему знакомой. Precisamente esta muchacha le pareció familiar. Именно это время запомнилось ему навсегда. Precisamente este tiempo de su vida permaneció en su memoria para siempre. Это просто. Esto es fácil. Se omite el verbo быть, porque es presente. En el pasado sería это было просто. Esto fue fácil. En el futuro, это будет просто. Esto será fácil. На самом деле, en realidad, de verdad. Es una frase muy útil si usted necesita tiempo para pensar en qué decir después. Он мне сказал: «Мама, я просыпаюсь в 6:20. Ровно в 7 я одеваюсь и чищу зубы. В 7:10 я спускаюсь вниз и проверяю вещи. В 7:15 я рассчитываю, что мы выйдем из дома». Me dijo: «Mamá, me despierto a las 6:20. A las 7 en punto me visto y limpio los dientes. A las 7:10 bajo y chequeo las cosas. A las 7:15, mamá, cuento con que salgamos de la casa ya». Просыпаться – despertarse. Одеваться – vestirse. Чистить зубы – limpiar los dientes. En vez de subjuntivo, después de cuento con que, en ruso tenemos un futuro normal. Рассчитываю, что мы выйдем из дома. Вы спросите меня, что этот прекрасный ребенок делает с 6:20 до 7? Он играет в iPad. Me preguntará usted, ¿qué es lo que hace este niño hermoso desde las 6:20 hasta las 7? Es que juega en iPad. С, до, desde, hasta. Las preposiciones с y до también requieren el uso del caso genitivo. Он специально просыпается раньше на 40 минут, чтобы начать день с чего-то приятного. А как у вас? Con intención se despierta 40 minutos más temprano para empezar el día con algo agradable. ¿Y cómo lo tienen ustedes? Раньше на 40 минут. 40 minutos más temprano. Para, чтобы. Что-то, algo. Как у вас? ¿Cómo se le está pasando la mañana a usted? Como pueden ver, se omiten muchísimas palabras que se entienden por sí. ¿Cómo a usted? Как у вас? Bueno, ya está. Espero sus preguntas en los comentarios. Para entender el significado de un texto así, se necesitaría algo de léxico y un poco de adivinanza lingüística, nada más. Pero si nuestra tarea es saber explicar cada una de las terminaciones o formas empleadas, necesitaríamos entender bien los siguientes temas de la gramática rusa: género de los sustantivos, pronombres personales, pronombres interrogativos, reflexivos, posesivos y sus formas para diferentes casos. Los casos de los sustantivos. Aspecto de los verbos, perfectivos, imperfectivos. Presente, pasado, futuro. ¿Cómo preguntar la hora? Grados comparativos de adverbios y adjetivos. Preposiciones rusas. Números cuantitativos. Poquito a poco voy a preparar para ustedes clases sobre cada uno de estos temas. Y les va a hacerse cada día más claro lo que decimos los rusos en nuestro idioma. Saludos.